Mas eu tenho Várias. várias questões. Eu acho que foi uma fala tão instigante que eu vou ter que resumir as minhas inquietações, mas eu queria começar dizendo, Matias, que nós temos uma enorme inveja do Chile, um país que consegue, primeiro, ter um dos melhores indicadores sociais e econômicos da América Latina, vem consolidando uma democracia, mesmo tendo convivido com uma Constituição herdada da ditadura, e agora tem um presidente, um homem de esquerda, que, além do mais, ressalta a importância da responsabilidade fiscal, coisa que é incomum na esquerda, ressalta a importância da defesa da democracia e criticando ditaduras, mesmo que elas se chamem de esquerda ou o que for, são ditaduras. Então, isso nos causa uma grande inveja. Agora, você nos trouxe uns dados aí preocupantes, a taxa de homicídio, né, e a inflação, as dificuldades políticas do Boric. E aí eu queria levantar algumas perguntas e com inquietação. Primeiro, a questão da inflação. Governos de esquerda não sabem lidar com a inflação. E muitas vezes tem... E aí eu acho que a coalizão mais jovem e mais de esquerda, me imagino, dificulta o próprio presidente tomar medidas responsáveis para deter a inflação. Eu queria lhe perguntar como é que está sendo abordado isso, como é que o governo está tentando lidar com a inflação. O segundo ponto é em relação ao que, se eu não estou enganado, foram os motivos centrais da indignação social que levou aos protestos de 2013, né? 11. Previdência Social, a crise da Previdência Social, a crise da educação e da saúde, um processo de privatização. Então, o governo Boric veio, como você mesmo falou, com a intenção de jogar o Estado como um ator para prestar serviços sociais básicos, que são esses. Ora, isso me parece que é um desafio enorme. E eu me lembro que a gente discutia em algum momento que eu dizia que, ao contrário do Brasil, o Chile tem uma grande vantagem porque tem uma carga tributária baixa, o que lhe permite espaço para aumentar a receita, aumentar a carga tributária. Se não me engano, era 20% da carga tributária do Chile, o Brasil já é 35%, 36% do PIB. Então, aumentar a carga tributária no Brasil é absolutamente loucura. No Chile parecia que ser. Aí veio a reforma tributária que fracassou. Pergunta, como é que o governo está lidando com essa sua plataforma que surge dos movimentos de 2011, que é resolver a desigualdade social que decorre desses três componentes, né? Previdência, saúde, educação. Terceiro, em relação à Constituição. Houve um rechaço da Constituição que foi aprovada pela Convenção. A minha pergunta é, o que ficou? E eu me lembro que lá atrás a gente conversava, acho que até com o Alberto Agio, e eu chamava a atenção do que eu tinha lido, que a Constituição em vigor não era mais a Constituição de Pinochet, como se dizia, porque tinham sido incorporadas várias reformas ao longo do governo da Concertação, que tinha, pelo menos, tirado os esqueletos autoritários. Aí eu me pergunto, como é que fica hoje? Qual é a Constituição que está regindo hoje? Voltando à coisa da reforma tributária, depois da derrota, como é que o governo vai lidar com isso para tentar aumentar a receita de modo a poder dar conta desses três grandes desafios? Para concluir, o aspecto que eu acho que você falou no finzinho, muito de passagem, é como avançou o conflito no sul do Chile, na região do Araucária, quando estava em discussão a autonomia, né, que envolvia a questão também de nacionalidade com os mapuches, e como é que isso, de alguma forma, representava um conflito que, em parte, vinha da Constituição, né? A Constituição tinha avançado, se não me engano, em dar autonomia às nações indígenas.
Bom, antes de terminar, eu queria dizer que em setembro vai completar 50 anos do golpe no Chile. Nem você nem Boric eram nascidos. E eu estava em Santiago quando foi dado o golpe. Cheguei a ver aqueles caças bombardeando o Palácio La Moneda e tenho até hoje um carinho muito grande pelo Chile, que me recebeu. Fui exilado no Chile, tenho um carinho muito grande por esse país. Sou torcedor da seleção chilena sempre que tem a Copa do Mundo, viu? Isso é raro, viu, Matias? Isso é raro. Ok, muito bem, Sérgio. Muito bom. Sergio, ¿estabas en Chile para el 73? Sim, ¿En qué estava parte? exilado, eu era exilado, eu terminei meu curso de economia na Universidade de Chile e estava fazendo a escola latina, estava fazendo mestrado, e quando veio o golpe, eu tive que sair. Tremendo, ¿no? Yo no había alcanzado a nacer, yo nací un par de años después. Pero, Nem você nem Boric eram nascidos. Que nascido. claro. Bueno, acá hay hartas cosas que comentar. El tema del control y de la inflación hoy día, bueno, en el diseño gubernamental en Chile está a cargo del ministro o ministra de Hacienda, que hoy día está en manos de Mario Marcel, que es un economista muy representativo del mundo de la concertación, que hizo buena parte de su trayectoria en distintos cargos de relevancia en los gobiernos de la concertación, reconocido transversalmente como un economista capaz. El mismo Piñera cuando Piñera es presidente, ratifica a Marcel como el presidente del Banco Central. Entonces es alguien que tiene prestigio y reconocimiento en los dos mundos, izquierda y derecha. Y cuando Boric anuncia que que Marcel se incorpora como ministro de Hacienda, se considera uno de las golpes de gracia, decisiones muy afortunadas que había tomado Boric. Reforzando esta idea de que Boric es un político pragmático, pero en el buen sentido de la palabra, sagaz, capaz de convencer a alguien que viene con una plataforma programática bastante de izquierda, pero es capaz de traer a alguien que da seguridad para el mundo de izquierda y para el mundo derecho, ¿no? Bueno, y Marcel fue uno de los grandes opositores a los retiros de fondos de pensiones, y a toda la idea de responsabilidad, irresponsabilidad fiscal. Es alguien como un buen economista de izquierda que cree en la expansión del gasto social, pero que tiene que ser en forma absolutamente sostenible. Y Boric, ahí como Boric no sabe de economía como si sabe Marcel, se apoya mucho en Marcel, y es un buen árbol en el cual apoyarse, ¿no? Porque tiene raíces profundas y un tronco ancho. Entonces lo que están haciendo hoy día es, hasta donde ya acá también me estoy metiendo en terrenos menos, de los cuales manejo menos, pero restricción del gasto estatal. De hecho, en 2022, después de muchos años, hubo superávit fiscal del Estado. Y esa señal de mercado, esa señal creo que la impactó muy positivamente en el mercado, y está la expectativa de que todos estos millones de dólares que entraron a la economía por los retiros, de alguna forma el efecto sobre los precios se va a ir aguando. Y entonces lo que Marcel quería, y que se jugó todo su capital político, era hacer una reforma tributaria contundente. Esta reforma que se hablaba entre 3, 4 puntos porcentuales del PIB. Bachelet en su gobierno apuntaba a una reforma tributaria de 3 puntos y terminó siendo como de 1,9. Marcel apuntaba a una reforma bien ambiciosa, que finalmente no prosperó. Fue una cosa muy contingente. Desculpe perguntar, foi rejeitada completamente ou houve algum avanço nesse aspecto do...
da melhoria No, da carne. fue rechazada la idea de legislar. En el Congreso chileno se vota antes la propuesta de votar sobre esto y se rechazó eso. Entonces, técnicamente no se puede votar por reformas tributarias por un periodo de un año. Para evitar en el fondo siempre estar hablando lo mismo. Entonces lo que se planea en el gobierno, hasta donde yo entiendo, es buscar priorizar ciertas modificaciones de la reforma de pensiones a través de otros ingresos, como mayor eficacia en control y en fiscalización de evasión, y algunos movimientos y reducciones de gasto en algunos aspectos en otros, y un poco jugar a optimizar el gasto social para generar los fondos para aumentar básicamente lo que se llama el pilar solidario, que es la pensión mínima que se le da a cualquier persona por el hecho de ser chileno o chilena, que hoy día está en torno a los, como son la mitad, pero como $300. Y Ô, la idea es Matheus, aumentar eso. quem foi o responsável por essa derrota na reforma tributária? Bueno, entonces la derecha votó en bloque en contra. Eso era algo que ellos avisaron que iban a hacer. Dijeron que la reforma era ideológicamente inconsistente con todas sus creencias. Era algo esperable, ¿no? Pero habían, bueno, y esto nos lleva a la erosión de la ética de la responsabilidad. Hay en Chile una cantidad importante de políticos y políticas en particular que llamamos indisciplinados. Y una de ellas es Pamela Giles, no sé si la han escuchado ahí. Y ella nace desde el mundo, ella viene de la televisión, nace desde el mundo de la izquierda, pero es una enemiga acérrima de Boric. Y desde un plano muy personal. Y entonces ella no votó en contra, pero salió a la sala. Entonces un voto menos a favor. El día antes, una cosa muy contingente, el ministro de Educación había tenido una pelea con otra diputada. Esa diputada, también de izquierda, también salió a la sala cuando se votaba la reforma tributaria. Y en solidaridad de esta diputada, otra persona más también salió a la sala. Entonces se quedaron 3 votos cortos. Y fueron esos 3 votos que todos los cálculos electorales o legislativos asumían que iban a votar a favor de la reforma. Ahora, a la izquierda, irónicamente, la izquierda, algunos personeros de gobierno salieron partiendo por Marcel, partieron dirigiéndole los dardos a la derecha, pero después en el fondo cayeron en la cuenta que en realidad no había sido tanto a la derecha, sino su propia fragmentación interna y no, más que descoordinación, como erosión de disciplina partidaria, ¿no? De compromiso con el proyecto político. Y eso creo yo fue el motivo como de última instancia. Respecto a la indignación social que estuvo detrás del estallido, yo diría que tenía varios componentes. Acá en Chile se hablaba más de malestar social. Uno es la noción de impunidad. Entonces, acá el tiempo es muy importante. El estallido es el 2019. Entre el año 2014 y el 2017 hubo una avalancha de casos de corrupción en Chile. Hubo una ley de pesca que se supo que estuvo absoluta. Parlamentarios de derecha escribían artículos según indicaciones de la gerencia de las empresas de pesca. Estuvo el caso Cabal, que involucró al hijo de Bachelet y a su nuera, sobre especulación inmobiliaria e información indebida. Estuvo el caso SQM, que una empresa del yerno de Pinochet financió campañas electorales del partido de izquierda y de centro, la Democracia Cristiana, y varios personajes importantes del mundo político chileno se vieron manchados en eso. Hubo
desfalco de dinero en la policía, desfalco de dinero en las Fuerzas Armadas. Hubieron casos de colusión de empresas de papel higiénico, de farmacia. Hubo una cantidad, básicamente una demolición de la credibilidad institucional en un periodo corto de tiempo muy corto. Y eso gatilló mucha indignación, mucho malestar. Yo creo que ese es un elemento. Otro elemento, y tiene que un componente más ideológico, que es la insatisfacción con los niveles de desigualdad social que hay. Acceso diferenciado a educación, algunos entran a colegios privados de alta calidad, otros tienen que entrar al colegio público, o hay un modelo mixto, pero que en términos de rendimiento no andan muy bien. En salud, unos pocos, un 20% de la población puede acceder a salud privada, y hay un 80% que tiene que acceder a salud pública, que lamentablemente no anda muy bien. Aunque ha ido mejorando con los años, todo un ritmo más lento que el privado. Las pensiones tienen un modelo de capitalización individual, entonces cada uno se jubila con más o menos dinero según lo que ahorró. En Chile, como en muchos países latinoamericanos, el porcentaje de la población informal es grande, ¿no? Entonces muchas personas llegan a la jubilación con lagunas de previsión y entonces las pensiones que reciben son de muy mala calidad y de ingresos muy bajos, mientras otros no. Entonces, el elemento ideológico sobre la desigualdad, el elemento, llamémoslo, de rabia hacia la impunidad. Y el tercer elemento, Piñera. Tener en el gobierno un incumbente que es representativo de la élite patriarcal, clasista, ¿no es cierto? Como que tiene todas estas características el caballero. Y que de alguna forma ejerció algún rol motivante, ¿no es cierto?, de acción colectiva, ¿no? Entonces yo creo que se alinearon todos estos elementos y se incendió la chispa, bueno, y fue un ciclo como un dominó. Fue cayendo en un ciclo de protesta absolutamente masivo, que también lamentablemente fue extremadamente grande. E a Constituição, Matias, o que ficou? Ya, y la Constitución. Que é a Constituição Yo chilena diría, hoje? hay varios elementos. Un elemento es que la Constitución, el texto constitucional por sí mismo fue excesivamente progresista e identitario, en el sentido que creo que fue demasiado lejos respecto a un votante medio en temas de moral sexual, temas de aborto, temas de derechos reproductivos. Fue demasiado hacia la izquierda en temas de reconocimiento indígena y derechos indígenas. En el fondo ahí estuvo un tema que se discutió mucho, que fue la plurinacionalidad. La idea de que en Chile conviven varios pueblos preexistentes, ¿no? Y los grupos reconocidos oficialmente como grupos pueblos indígenas tenían acceso a ciertas garantías constitucionales que un chileno común y corriente no tendría. O eso era por lo menos lo que se argumentaba del mundo de la derecha, y el mundo de izquierda decía que no, que era lo mismo, pero ahí había un tema muy contencioso, muy discutido. En el plano socioeconómico implicaba ciertas transformaciones importantes, como por ejemplo los derechos del agua, implicaba ciertas reformas en derechos del agua que tenían bastantes repercusiones sobre el mundo de la agricultura, y Chile es un país que vive en buena parte por la agricultura, que generaron mucha inquietud, mucho escepticismo, si es que esto iba a ser una buena idea. Y así había, justo esto coincide también, hay que contrastarlo con lo que está pasando en el país, ¿no es cierto? Chile recibió un influjo migratorio importante, muy importante, muy numéricamente importante en los últimos 10 años y particularmente en los últimos 6, 7 años. Y eso
Y acá hay que ser muy cuidadoso con cómo uno plantea las cosas, ¿no? Pero y eso ha estado asociado en el debate, así es que ha involucrado particularmente lo que es inmigración irregular, ¿no es cierto? La introducción de bandas narcotraficantes, de ciertas redes de crimen organizado. Entonces ahí surgió mucho recelo hacia una política, llamémosla entre comillas, liberal de inmigración. Y surgió este afán más materialista de volver a ordenar las cosas, de controlar el proceso migratorio, de que la gente que entrara en forma regular. Y el texto constitucional era bastante liberal también en materia de reconocimiento de derechos de inmigrantes. Y entonces yo diría que una suma de elementos que podríamos sintetizar diciendo que era muy progresista en términos ideológicos, y de carácter fuertemente particularista, identitario, que reivindicaba, ¿no es cierto?, en este sentido una izquierda bien postmoderna, reivindicaba no solo el clivaje de clase social como un eje articulador del conflicto en la sociedad, sino de las relaciones entre sexos, de las relaciones entre pueblos indígenas y el Estado chileno, o población no indígena, los regionalismos, mucha tensión entre regiones, y al final la idea de unidad de lo nacional creo que se fragmentó. Y por ahí entonces, para gente que, para el grueso de la población que ve la política con más distancia, que ve la política con cierto recelo, porque desconfía, ¿no es cierto?, no se vayan a poner muy creativos, creo que el texto se vio como algo riesgoso y lo rechazaron en masa. La Constitución que ha quedado es la misma que tenía antes de Boric llegar al poder. La Constitución que quedó es la que, bueno, hay una discusión sobre si es la Constitución del 80 o la Constitución reformada por Lagos, ¿no? Del 2005. La gente de derecha tiende a decir que la reforma es la Constitución del 2005, adhiriendo irónicamente al gobierno de Lagos, y la gente más de izquierda tiende a decir que es la del 80. Pero hoy día hay otro proceso constitucional en camino. Entonces, después de la derrota de la aprobación del texto, partidos de derecha en la campaña, en la campaña los partidos de derecha dijeron que no es que la derecha no quería una nueva constitución, sino que no quería una buena constitución. Y esta constitución era mala. Y entonces ellos prometían que si se rechazaba, estaban dispuestos a negociar otro proceso constitucional. Y eso efectivamente fue lo que pasó. Y por ahí un guiño positivo para nuestra clase política que cumplió con sus palabras y se negoció. La derecha estaba particularmente interesada en negociar porque negociaba a su favor, ¿no es cierto? Versus la izquierda venía de una derrota muy dura. Y entonces se creó un organismo bien extraño. Es un consejo constitucional que va a tener 50 miembros que se votan ahora en mayo, elección popular obligatoria, que va a recibir una propuesta de texto que elabora una comisión de expertos que fueron designados por el Congreso. Y además hay unos lineamientos constitucionales de cosas que tienen que ir en el texto y de cosas que no pueden ir en el texto. Esto fue negociado por la derecha. Hay cosas que al mundo de la izquierda le viene muy bien, cuando hay un compromiso de que el Estado sea un Estado social y de derecho. Un Estado, que esa es la gran pelea ideológica de la izquierda, ¿no? Que sea un Estado social, un Estado de bienestar, ¿no? Orientado hacia la provisión de servicios públicos y no a través de privados. Entonces, ese compromiso está como un elemento, pero también la derecha metió sus puntos fundamentales y el Estado no se puede cuestionar el carácter unitario e integral del Estado chileno, ¿cierto? Entonces, no hay espacio para ninguna forma de federalismo, autonomía, que eso es la Constitución, pero sí tenía ese elemento. Chile tiene una historia de 200 años de centralismo. Entonces, si bien hay hartas reivindicaciones regionalistas, y la gente lo dice, sí, está bien que haya más regionalismo, a la hora de votar, la gente no vota mucho por regionalismo. Mira, Matías,
en la época de la derrota de la Constitución, algunos amigos míos me han hablado diciendo una derrota y una victoria a la vez. Una derrota evidente porque era un movimiento popular que nació con la izquierda, etc. Pero algunos otros me decían, pero es bueno, porque Boric no iba a conseguir gobernar con uma constituição dessa natureza, os conflitos regionais, migratórios, etc., iriam crescer enormemente, aumentar a polarização ideológica, e, portanto, seria nefasto para o governo. ¿Qué piensas de esta interpretación? Yo estoy completamente de acuerdo. ¿Estás de acuerdo? Yo creo que el diseño del sistema político era muy complejo. En principio, lo que quisieran hacer, entonces hay un grupo diverso de segmentos, o sea, hay una diversidad de izquierdas viviendo en la Convención Constituyente, ¿ya? Están las izquierdas más, llamémosle, concertacionistas, Partido Socialista, igual se han movido un poco más a la izquierda, ¿no? A la izquierda. Está el Mundo del Frente Amplio, con varios representantes, con bastante presencia, y está el Partido Comunista con buena presencia. Y están los independientes. Entonces, para esa elección pudieron armar, como los grupos de independientes fueron armar listas como si fueran partidos. Entonces, y había un ánimo en el estallido absolutamente anti-elite, anti-partido. Entonces a esos grupos les fue muy bien. Estos grupos, no todos, pero buena parte, son grupos de izquierda desde el mundo de los movimientos sociales. Entonces una izquierda bien activista, ¿no? Poco daba a la negociación política. Una izquierda medioambientalista en los territorios, muy comprometida, una izquierda regionalista, una izquierda también desde los movimientos feministas, una izquierda bien fuerte, progresista, muy progresista en temas de moralidad sexual, por ejemplo, y antipartidista. Entonces, esa izquierda tampoco se llevaba muy bien con los partidos de izquierda. Entonces, todas las negociaciones eran muy dificultosas, ¿no? Y al final, entonces, creo que el texto no tenía ciertas como líneas conducentes. Uno dijera, ya, este es el sistema político. Al final era como un collage de distintas cosas. Porque no habían fuerzas que negociaran y comprometieran y articularan algo. O sea, el sistema político partió siendo un sistema unicameral, con presidente, que los ejemplos históricos no eran muy buenos, se rechazó, entonces se sumó una segunda cámara de las regiones que no tenía las atribuciones del actual Senado. Entonces el Senado chileno, todos los senadores chilenos miraban esto con recelo, porque se iban a quedar sin su cargo, y quedaban muy desbalanceadas las funciones. Se introducían cosas que históricamente hay como consensos de que no eran buenas para la democracia chilena. Por ejemplo, en los años 60 se quitó la posibilidad de que los diputados propusieran leyes que involucraban gasto fiscal. Cuando se le da, Chile es muy presidencialista, entonces se le da la exclusividad de ese derecho al presidente o a la presidenta. Y entonces, todo esto con la tensión de los retiros que surge desde los mismos legisladores. Y entonces había muchas dudas de cuán sabia era eso, porque en el fondo los legisladores van a poder proponer leyes que involucren gasto fiscal y ponen al presidente con la pistola al frente. ¿Cómo no vas a aprobar esta legislación que es en bien del pueblo de Chile, pero que después el presidente debía encargarse del control fiscal, ¿no? Entonces, no era un diseño, creo yo, que iba a resultar en una mejora de los problemas políticos. Y por último, otro problema en Chile es el sistema electoral, que hoy día no hay disciplina partidaria. Entonces yo soy congresista, me apoya el Partido Socialista, o soy candidato, me apoya el Partido Socialista, voy a elección, gano, y en cuanto gane, puedo decirle adiós al Partido Socialista, soy independiente, voto a mi propia cuenta y nadie me castiga. Que el partido se queda con los brazos cruzados, perdiendo su cupo en el Congreso.
Esos son problemas que de alguna forma no permiten disciplinaria y coordenación legislativa. Elimar, um acréscimo aqui para o Matias, que muda pouco o assunto, mas ele, no final ele tocou na questão. Uma amiga minha, chilena, que foi professora comigo na Universidade da Paraíba, ela me mandou hoje um e-mail dizendo o seguinte, que o sistema de voto, do voto obrigatório, recém-instalado no Chile, aumentou essa fragmentação partidária e aumentou o voto fisiológico. Então, a direita se beneficiou fortemente, segundo ela, deste novo modelo de voto obrigatório. O Matias concorda com isso? Sí, sí, pero en esta elección yo diría sí, pero ingresó al electorado 4 millones de personas, 30% del electorado que no iba a votar nunca, ingresa obligatoriamente. Yo por algunas investigaciones, este es un grupo, es un poco evidente sus características. Son personas despolitizadas, desinteresadas en lo político, y que su aproximación a lo político es muy instrumental. Me interesa que la plaza esté bien, me interesa que el colegio de mis hijos ande bien, pero discusiones sobre plurinacionalidad, derechos sociales, abstractas, ideológicas, rehuyen. Y ese votante, creo yo, tiende a ser más de derecha. Ahora bien, eso es hoy día. Yo no sé si, por ejemplo, la incorporación de estas personas, el obligarlos a votar, pueda generar, hay alguna investigación que apoya esta idea, el obligar a la gente a votar también induce cierto mayor compromiso cívico, mayor interés en lo público, y esas preferencias, cuando de alguna forma se articulen con mayor información, yo creo que pueden ir hacia cualquier lado. Este mundo, creo yo, el mundo de los no votantes, si bien es más pragmático, también quieren más Estado. Quieren un buen Estado, ¿por cierto? Entonces yo creo que hoy día en las encuestas el apoyo a la reforma tributaria era muy alto. Y ese mundo está ahí, creo yo, apoyando la reforma tributaria porque les interesa que haya un Estado que dé buenas pensiones, que dé buena educación. Entonces, yo creo que rehuyó de la Constitución por lo que hablábamos antes. Era como demasiado, eran demasiadas cosas pasando, pero una política más pragmática, más en sintonía con sus actividades diarias. No veo por qué ese mundo no puede terminar